En otras noticias, Caracol del Día. La ofensiva antidrogas de Estados Unidos y sus ataques a lanchas señaladas de transportar estupefacientes se ampliaron esta semana del Caribe al Pacífico, aún en aguas internacionales, pero cerca a Colombia, a la par con las crecientes tensiones entre los presidentes Trump y Petro. El mandatario estadounidense anticipa que están listos para avanzar con operaciones en tierra, en medio de cuestionamientos incluso desde su mismo partido republicano a la legalidad de estas acciones. Vamos a Washington con Juan Camilo Merlano. Juan Camilo, ¿cuáles son esas críticas? Margarita, lo primero es que ya son 37 muertos por estos 9 bombardeos, no solo en el Mar Caribe, sino ahora 2 recientes en la región del Océano Pacífico. El presidente Trump dice que tiene toda la autoridad no solo para seguir ejecutando estos bombardeos, sino para dar el siguiente paso, una ofensiva en terreno. Esto mientras desde el Congreso le reclaman que tiene que tener una autorización del Poder Legislativo y que muy seguramente han muerto personas inocentes. Los 2 bombardeos recientes en el área del Océano Pacífico en un margen de 24 horas, que dejaron 5 muertos, oficializan la ampliación de la ofensiva militar de los Estados Unidos en contra del tráfico de drogas, ahora cerca a Colombia. Y es la antesala, según lo que promete Trump, de ataques en terreno. Los golpearemos muy duro cuando lleguen por tierra. Aún no lo han experimentado, pero ahora estamos totalmente preparados para hacerlo. Probablemente iremos al Congreso y explicaremos exactamente qué haremos cuando lleguemos a tierra. No estamos obligados a explicar, pero creo que lo haremos. Pero el reconocimiento del presidente Trump de que informará de alguna forma al Congreso se da al tiempo en el que las voces que lo acusan de ejecuciones extrajudiciales crecen. De las más destacables es la del senador Rand Paul, de su mismo partido republicano. No podemos matar indiscriminadamente porque no estamos en guerra. Es una ejecución sumaria. Todos tienen derecho a juicio porque a veces el sistema se equivoca. Incluso los peores de los peores en nuestro país tienen derecho al debido proceso. En definitiva, una ejecución sin proceso no es justicia y volar barcos extranjeros es una receta para el caos. Los demócratas también han expresado reparos y buscan bloquear desde el Congreso futuros bombardeos, argumentando que Trump debe pedir autorización. Lo que sabemos es que probablemente mató a gente inocente. De hecho, ciertamente mató a gente inocente y eso arruina nuestra reputación en el hemisferio occidental y en todo el mundo. Juanita Gubertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, tiene una interpretación parecida, señalando la ilegalidad de los ataques. Hemos señalado que desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, estos ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales. En un contexto de lucha contra el crimen organizado, si es que en efecto se trata de lanchas que cargaran droga con fines de narcotráfico. Otros países también se han pronunciado en rechazo a la campaña de bombardeos de Trump. La portavoz de la Cancillería rusa tachó las acciones como una violación al derecho internacional y dijo que Estados Unidos debería adelantar una operación contra el narcotráfico en las calles de Manhattan. Lo siento, pero si Estados Unidos quiere urgentemente involucrar sus fuerzas especiales en combatir el tráfico de drogas, deberían hacer una operación especial en Manhattan. Ahí es donde realmente es horrible la situación. Downtown, Midtown, solo hay que hablar con la gente en las calles y ellos te dicen quién vende drogas en Nueva York. El uso de la fuerza por parte del ejército estadounidense genera cada vez más interrogantes. La destrucción deliberada de buques que condenaría a la tripulación a la muerte es contraria al derecho marítimo internacional y a la moralidad fundamental. Todo esto genera creciente preocupación en los países de América Latina y el Caribe, que en 2014 se declararon zonas de paz. 2 datos finales a propósito del rifirrafe entre los presidentes Donald Trump y el presidente Gustavo Petro. El mandatario estadounidense anunció la suspensión desde ayer de los recursos para Colombia. En ese sentido, el secretario de Estado Marco Rubio hizo una referencia a las autoridades en Colombia. Dijo que la mayoría de autoridades en nuestro país son proestadounidenses. El problema es que hay un presidente, abro comillas, lunático. Y lo segundo, el presidente Donald Trump alrededor de las 3 de la tarde, hora del este, esos son 2 de la tarde, hora de Colombia, va a tener una mesa redonda con una fuerza de tarea para hacer frente a los carteles y al tráfico humano. Allí tiene asiento en esa fuerza de tarea el secretario de Guerra Pete Hegseth, quien recordemos es quien lidera o uno de los funcionarios que lidera ese despliegue militar masivo en el Mar Caribe y también los bombardeos ahora en el Océano Pacífico. Muy seguramente hablará sobre esos bombardeos el presidente Trump. Margarita.
Le recibo yo, Juan Camilo, y a propósito de eso que usted mencionaba ahora hace un instante, vamos a hablar de eso. Colombia amaneció sin ayuda de Estados Unidos, según el anuncio del presidente Donald Trump. Stephanie Valencia, ¿en qué consiste esa asistencia y qué alternativas habría para nuestro país? Ana Milena, buenas tardes. Mire, es un escenario de gran incertidumbre para el país y también para el sector defensa. La suspensión de esos recursos podría representar la mayor pérdida de asistencia económica que recibe Colombia por parte de uno de sus mayores aliados estratégicos en la región. Pero hay un historial económico que queremos mostrarles de los desembolsos que ha venido haciendo ese país a Colombia, que en el 2023 registra un desembolso de 708 millones de dólares, alrededor de 2,7 billones de pesos para financiar programas y actividades en Colombia. Para el 2024 desembolsaron 720 millones de dólares y en el año fiscal 2025 esa cifra se redujo a mucho más de la mitad. Según esa entidad, este año pasaron a desembolsarle a Colombia 232 millones de dólares, que representa un 67% menos a lo que se giró el año pasado. En este momento, lo que tenía presupuestado para el 2026 Estados Unidos girarle a Colombia, que posiblemente sea suspendido tras el anuncio del presidente Trump, son 208.775 millones de dólares destinados específicamente a programas de inversión en seguridad nacional, a control internacional de narcóticos y al programa de financiamiento militar en el extranjero. Esto dijo el ministro o exministro de Defensa, Diego Molano, sobre cómo podría afectar a nuestro país no recibir estos recursos. Uno, un debilitamiento de los soldados y policías de Colombia, porque hay menos armas, menos recursos, menos apoyos. En la policía particularmente, quien tenía no solo las fuentes de cooperación de Estados Unidos tradicionales, sino, por ejemplo, de la agencia INL, especialmente con los helicópteros Black Hawk y con toda la lucha antinarcóticos, va a ser imposible reactivar cualquier programa que permita no solo ahora erradicar, sino hacer las actividades de control a la salida de puertos y marítimas que se venían desarrollando con la Policía y con la Armada y en colaboración con otras policías de América Latina. Quizás la Policía Nacional sea la institución más afectada con este recorte de recursos, teniendo en cuenta que parte de las aeronaves que ellos tienen no son nacionalizadas, le pertenecen a los Estados Unidos y están en esa modalidad de acomodato y podrían ser retiradas en cualquier momento. Pero en general a las fuerzas militares también les afectaría en el tema de mantenimiento de aeronaves, también en la capacitación y el entrenamiento de fuerzas especiales, e incluso nos dicen en las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación en esa lucha antidrogas, que son financiadas también por los Estados Unidos. En este momento el Ministerio de Defensa no sabe con exactitud qué recursos les van a ser retirados, porque nos dicen que hay unos contratos y unos acuerdos firmados a varios años que no se pueden disolver de un momento a otro, pero hay otros que en efecto llegan a modo de recursos. En este momento evalúan si podría haber otro país en la región que pueda asumir esas inversiones en nuestro país para poder sustituir ese hueco que quedaría en la lucha antidrogas, o si por el contrario deberían continuar en esa lucha contra el narcotráfico con menores recursos. Stephanie, gracias. Y ex cancilleres reaccionaron al aumento en el tono del enfrentamiento entre Estados Unidos y Colombia. Hicieron un nuevo llamado a mantener las relaciones diplomáticas. Las primeras reacciones a los descalificativos del presidente Donald Trump no solo fueron del presidente Gustavo Petro, sino también de la Cancillería, quien rechazó los ataques al mandatario colombiano. El presidente de la República ayer fue insultado por parte del presidente Trump y obviamente nosotros tenemos que expresar nuestro rechazo frente a esas declaraciones, pero para mantener obviamente la relación en buen estado, nosotros tenemos todo el tiempo una relación bilateral que hoy está en buenos términos. Sin embargo, para los cancilleres, la relación entre ambos jefes de Estado no pueden guiarse por las redes sociales y se deben priorizar los canales diplomáticos. La dirección de la política internacional no se puede hacer a base de peroratas, a base de discursos improvisados, de declaraciones hechas en un momento de ánimo especial. Es una cosa demasiado delicada para manejarla así, en esa forma a la ligera, como ambos mandatarios lo están haciendo. Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos tienen una historia larguísima.
de éxitos, de alianzas estratégicas que lamentablemente ahora se ven quebradas. Literalmente la tensión no podía estar más alta en cabeza de sus jefes de Estado, el presidente Trump y el presidente Petro. Pero en esta tensión, para excancilleres, los perjudicados son ambos países que buscan un control conjunto contra el narcotráfico. Es absolutamente contraproducente para los Estados Unidos la suspensión de la ayuda, porque la ayuda que se ha dado por parte de los Estados Unidos es una ayuda fundamentalmente contra el narcotráfico. Entonces, si se suspende la ayuda, se disminuirá necesariamente la capacidad de Colombia para poder actuar en ese sentido. El presidente Gustavo Petro ha advertido que se defenderá ante instancias judiciales estadounidenses de los comentarios del presidente Donald Trump.